dedicados a temas económicos, pero justamente también contagiados por lo que ocurre en nuestro país vecino. Por eso saludamos al doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas. Él es académico investigador del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, con quien platicamos de estos temas de interés. Doctor, qué gusto recibirlo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un gusto estar contigo y con tu público. Igualmente, doctor. Y una semana increíble en cuestión económica. El peso fuertísimo, por lo menos más sólido que en los últimos 13 meses. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Bueno, el peso verdaderamente se ha equilibrado un poco más como resultado. Ya concluyeron el proceso electoral en México, hay más estabilidad política, ya independientemente de que pueda haber juicios y toda esa serie de cosas, ya se sabe cómo más o menos se comportaron las elecciones. Y por otra parte hay un comportamiento bastante estable más o menos del precio del petróleo, y Donald Trump no ha dicho más nada en torno a la economía mexicana, ni ha provocado ningún efecto de estos neuróticos que provoca a nivel internacional. Está concentrado en otras cosas, ¿no? Creo que ahora está concentrado en Cuba, en lo que pasa por allá por Qatar y estas cosas, y entonces ya nos deja tranquilos, ¿no? Doctor, el miércoles la Reserva Federal de los Estados Unidos subió sus tasas de interés, se fue contrario a lo que algunos indicaban, por el libro, dirían ellos, by the book, y alza nuevamente las tasas. Eso quizás pudo haber afectado nuestra moneda porque lejos de haber venido un encarecimiento, hoy por lo menos el dólar gana 5 centavos más del miércoles, que ya había registrado un nivel muy bajo. Sí, no, es que verdaderamente cuando se produce un incremento de la tasa de referencia por parte de la FED, entonces, ¿qué es lo que hace? La tasa de interés de Estados Unidos aumenta, y al aumentar eso hace que la variación del tipo de cambio quede a favor del dólar estadounidense. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay un proceso de depreciación del peso frente al dólar cuando se produce esta medida. ¿Qué le sigue a esto? Lo que le debe seguir a esto, casi seguro, y a lo mejor me equivoco, pero creo que el Banco Central casi seguro que aumentará de México en también 25 puntos base la tasa de referencia, lo que quiere decir que la tasa de interés interbancaria se pondrá alrededor de 7.30 aproximadamente. Esto ocurriría la semana que entra, ¿no? Probablemente se espera una reunión el día 22. ¿Sería eso la decisión quizás esperada, no? Es lo más probable que se tome esa decisión. Tomándose esa. Ahora, lo que me preocupa de esa decisión es que esa decisión sí puede tener efectos de desaceleración económica. ¿Por qué? Porque encarece el dinero. Pero bueno, es una medida que es necesaria. Máxime porque la inflación está en 6.16 también. Es decir, se protegería el tipo de cambio, se protegería la inflación, pero vendría esta desaceleración en cuestión de gasto y de generación económica. Sí, vendría acompañado de un proceso de desaceleración económica porque se contraería el gasto de las personas. Claro. Es decir, seríamos más cautelosos y además tendríamos menos mecanismos de endeudamiento, o nos costaría más endeudarnos, ¿no? Nos cuesta más caro el crédito tanto doméstico como el crédito productivo. Entonces tú dices, bueno, pues prefiero no tomar crédito para poder dejar hasta ver qué pasa, ¿no? Doctor, estos niveles no los esperaba nadie, ni siquiera el Banco Central. El Banco de México contrató estos seguros, ganó el peso, ganó la economía, pero perdieron ellos, ¿no? Perdió el Banco Central con estas coberturas. Bueno, pierde el Banco Central relativamente, porque siempre cuando uno busca una cobertura de riesgo, la cobertura de riesgo o puede traerle un poco de pérdida, pero menos de la pérdida que te podía dar el no tener cobertura, o no te podía dar nada de ganancia, o te podía dar ganancia, pero menos ganancias que si no tuviera cobertura. Entonces, como quiera que sea, el Banco de México gana. Bien. Y gana verdaderamente la sociedad mexicana. Es como si nos quejáramos por tener un seguro de gastos médicos mayores que nos costó y que no utilizamos afortunadamente, pero que diríamos fue dinero perdido. Al revés, no fue un dinero de protección, porque de haberlo necesitado hubiera sido mucho más costoso. Sí, siempre que haces una cobertura de riesgo, evidentemente que existe siempre la posibilidad de que el evento pueda ocurrir o que no pueda ocurrir. En este caso no ocurrió, qué bueno. Claro. Pero si hubiera ocurrido,
ahí hubiéramos estado tranquilos porque sabíamos que todo estaba cubierto. ¿Podemos cantar victoria, doctor, o esta renegociación que se avecina del Tratado de Libre Comercio para agosto, cualquier manifestación de Donald Trump referente a México podría nuevamente pues, desatar estos climas de incertidumbre y de variación? Sí pueden desatar climas de incertidumbre. Lo que pasa es que lo que he visto, por ejemplo, con la negociación que se hizo con el azúcar mexicano, sí, las autoridades mexicanas están trabajando bastante inteligente como para saber hasta dónde ceder y hasta dónde no. Bien. Y evidentemente poder buscar un clima donde no se desmorone ese Tratado de Libre Comercio americano. Un dar y dar, ganar y ganar, ¿no? Exactamente. Doctor, ¿qué podemos esperar del dólar y del peso, la relación? ¿Un dólar más cercano a los 17 o más hacia los 19? ¿En dónde se quedará? Mira, yo no estoy seguro de que tienda a 17. Yo creo que el dólar en una u otra medida siempre se va a apreciar frente al peso mexicano, o el peso mexicano se va a devaluar frente al dólar, se va a depreciar frente al dólar. Yo creo que esto va a ser así y lo creo que es más bien por condiciones estructurales, no por condiciones... Bueno, había que ver también en la coyuntura de este corto plazo que queda, qué es lo que pasa en cuanto a eventos políticos que pueden incidir. No obstante a eso sí, lo que sí puedo decir es que yo creo que el dólar estará alrededor de los 18, bien, más o menos en ese entorno. Pues doctor, muchísimas gracias como siempre, es un gusto recibirlo y pues bueno, es de verdad pues muy útil la información que nos brinda para entender estos temas. Muchas gracias. Muy Excelente amable. fin de semana, gracias.